Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el noticiero internacional de la televisión pública. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía hablando de lo que pasó no en la Argentina, sino en el mundo. Vamos a proponerles ver qué es lo que pasó y lo que va a pasar más allá de nuestras fronteras en una semana previa a las elecciones presidenciales en Perú. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hasta las 14, José. Hasta las 14. ¿Qué dije? Hasta las 13. Hasta las 13. No, Pero empieza a la 1, termina a las empieza 2. la 1. Perfecto. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Perú porque tenemos elecciones en breve, la semana que viene, el 11 de abril, y con un escenario también bastante hiperfragmentado de partidos, de posibilidades políticas. Vamos a estar analizando eso. ¿A quién le jugás, Rulo, en las elecciones de Perú? No, ¿A Keiko? ver, ¿A quién le jugás? Si hablamos de crisis política en Perú, ya es una obviedad, ¿no? Sí. Me parece que el resultado de 18 candidatos es un poco el resultado de eso. Recordemos que venimos completando un periodo de 5 años en el cual hubo 4 presidentes, Sí. porque Pedro Pablo Kuczynski, que había sido el presidente electo, no pudo completar, fue desplazado, después distintos sucesos que terminaron en esta, digamos, transición de Francisco Sagasti buscando simplemente las elecciones, ¿no? Llegar a las Mucho más que elecciones. eso, y partidos que, como decía recién Ayelén, fragmentados, la izquierda fragmentada, los partidos tradicionales fragmentados y con un muy difícil pronóstico, ¿no? Sí, emergentes de derecha. Yo diría Sí. fragmentación, Sí. paridad. Sí. Hay 18 candidatos, de los cuales 6 están casi empatados, alrededor del 10-12%. Fragmentación, paridad y apatía son los 3 rasgos, ¿no? Porque hay un sector, casi un tercio de la población, que dice que no quiere votar a nadie, Sí. que no le gusta ningún candidato. Que no son solo indecisos, no quieren votar. No quieren votar, o sea, Claro, hay algo de ese él es que el se dato, vayan ¿no? todos, que se está cocinando en Perú. Sí. Entonces, fragmentación, apatía y paridad entre los diferentes La candidatos. pregunta también de quién va a quedar en esa segunda vuelta electoral, porque ahí es donde si se va a definir por un candidato, por una polarización, que podría ser, por ejemplo, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, o por el contrario tendremos posiblemente, están todas las variables sobre la mesa, Claro. Tendremos 2 candidatos de la centro-izquierda disputando por ese lugar, tendremos 2 Dos de candidatos derecha, puede pasar derecha, cualquier cosa, centro-derecha y de exactamente. ultraderecha, bueno, en un escenario completamente abierto. Sí, pues los sistemas de voto de segunda vuelta, digamos, están preparados en general para que haya una oferta electoral un poco más inteligible, digamos, ¿no? Que se pueda entender, que sea más comprensible por el electorado y que diga, bueno, en la primera vuelta me inclino por el candidato que más me gusta, en la segunda vuelta me inclino por el candidato menos peor, dentro de 2 opciones. Ahora, no está preparado para que haya un sistema de estas características, para que haya tal nivel de fragmentación. Es más parlamentaria este nivel de fragmentación. El resultado más probable es el fracaso de las encuestadoras, me parece. Seguramente. Puede que Porque alguno... esta paridad total Sí. seguramente sobre el final no va a ser tal. Los votos más o menos se polarizan. Se van a acomodar. En 3, 4, 5 candidatos. Sí. Esta paridad entre casi todos me parece que no va a ser el resultado que vamos a tener, pero eso también es lo que hace indefinible cuál es el... Está bueno ese aclarar futuro, ¿no? para los que nos están viendo que el candidato que tiene mayor intención de voto está en 11%. Claro. Bajísimo, Exactamente. bajísimo. Y después los siguientes, estamos hablando tanto de las 5 fuerzas siguientes, están en 8, 7, Sí. 9 puntos. No varía de eso. Sí, y por después eso hay que- 4 o 5 que están en 5 o 6 puntos. O sea, uno de esos puede subir, otro puede bajar, puede pasar cualquier cosa. Un datito también es el de Ollantumala, que Sí. tiene, la verdad, una proyección y de intención de voto bajísima. Así que, para ser un expresidente, bastante mal hasta el momento, según las encuestas, ¿no? Sí, después vamos a profundizar eso seguro y por ahí Exactamente. le preguntamos a Rulo, pero esta situación tan paradójica de Perú, que es que, bueno, ahora no por la pandemia, la economía cayó mucho, pero un país que tenía una enorme conflictividad e inestabilidad política con mucho crecimiento económico durante muchos años. Exactamente, sí, un fenómeno para analizar. Pero Vamos a ver un informe y después del informe seguimos analizando la situación a una semana de las elecciones en Perú. A poco más de una semana de los comicios presidenciales y legislativos, la incertidumbre y la apatía impregnan el escenario político en Perú. Situación agravada por un nuevo confinamiento dispuesto por la escalada de contagios en la pandemia. Mientras la campaña de vacunación avanza a cuentagotas, hasta ahora solo 227.000 personas fueron inmunizadas. El país ya superó el 1,5 millones de casos de COVID y acumula más de 52.000 muertes desde el comienzo del brote. Semanas atrás identificamos un caso de la variante brasilera en Lima que se controló, pero ahora tenemos del muestreo realizado el 40% de los casos es producido por la variante brasilera.
Con un promedio de 8.000 infectados en los últimos días, el presidente Fernando Sagasti decretó un confinamiento nacional durante la Semana Santa, ordenando, entre otras medidas, el cierre de comercios y la suspensión del transporte terrestre y aéreo. Sin embargo, el mandatario descartó el aplazamiento de las elecciones previstas para el 11 de abril, para las que las autoridades electorales diseñaron amplios protocolos sanitarios, triplicando los lugares de votación. Tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Salud han colaborado estrechamente para tener un proceso electoral limpio. Se han triplicado los puestos de votación, se han tomado todas las precauciones del caso. Se está informando claramente a la ciudadanía cómo votar con seguridad. Y el 11 de abril tendremos las elecciones indefectibles para el Congreso. Con 25 millones de ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar, las encuestas vaticinan un seguro balotaje frente al eventual empate técnico entre 6 de los 18 candidatos inscriptos. Según los sondeos, más del 25% de los sufragantes optará por no votar, hacerlo en blanco o impugnar el voto, sumados a un gran porcentaje de indecisos. En verdad están muy complicadas las elecciones personalmente. Y hasta personas que yo conozco a veces hasta piensan en querer no votar, ¿no? Porque no son, digamos, lo mejor que podríamos esperar, ¿no? La última encuesta realizada por la consultora Datum, luego de los 3 debates televisivos, ubica al congresista Johnny Lescano, del centrista Partido Acción Popular, liderando la intención de voto con el 12,1%, mientras que 5 candidatos pelean por el segundo lugar, entre ellos Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, postulante de Fuerza Popular, George Forsyth, de Victoria Nacional, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, seguidos por Hernando de Soto, candidato de Avanza País, y Verónica Mendoza, de Juntos por Perú, en franco descenso. Agradeciendo al pueblo del Perú por ese respaldo generoso que me está brindando. Yo creo que es producto de los años de trabajo, labor hecha como parlamentario, consiguiendo muchas leyes para mi país, 130 leyes, y además enfrentando a corruptos y mafiosos en el Congreso, en luchas difíciles, solitarias a veces, pero que han dado resultados. El intrincado panorama electoral es consecuencia de los continuos escándalos de corrupción que afectan a la dirigencia y del terremoto político que vivió el país a fines de 2020, con la sucesión de 3 presidentes en apenas semanas y una masiva movilización espontánea de manifestantes que rechazaron la remoción del entonces mandatario Martín Vizcarra, considerada inconstitucional, y su reemplazo por Manuel Merino, quien apenas duraría días en el cargo. Además de la crisis institucional, Perú registra una profunda contracción económica por el impacto de la pandemia luego de 20 años de crecimiento. Les contábamos, 18 candidatos a presidente va a tener Perú. Le vamos a presentar algunos, no esperamos que, no lo hicimos nosotros memorizar los 18, menos se lo vamos a pedir a ustedes. Pero le decía José, hay uno que está a la cabeza, por lo menos en las encuestas. Este es Johnny Lescano, de Acción Popular. Una curiosidad, Acción Popular es el partido de Manuel Merino, que fue presidente por pocos días después de desplazar a Martín Vizcarra, que desató manifestaciones populares muy fuertes de repudio a esa acción. Bueno, del mismo partido de Johnny Lescano, que obviamente en toda la campaña evitó hablar de Manuel Merino, ni lo nombró, tomó distancia porque... Un partido, Rulo, de derecha. Acción Popular, un partido de derecha. Un partido de derecha. Y acá tenemos el otro candidato que es de ultraderecha, si hablamos en esos términos, Rafael López Aliaga, que es uno de los que presenta justamente estas posiciones extremas, que si fuera una segunda vuelta claramente polarizaría dentro ideológicamente de una posición extrema. Rafael López Aliaga, entonces, por Renovación Popular, es otro de los candidatos. López Aliaga también del Opus Dei, un fuerte vínculo también con los sectores más ultraconservadores peruanos, también vinculados a los sectores religiosos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver otros de los candidatos para compartir y seguir haciendo la lectura de estas elecciones. Verónica Mendoza, que aparece como la alternativa de izquierda. Verónica Mendoza por Juntos por el Perú. Esto también tiene un proceso
la izquierda en Perú a partir del 2017 de ruptura primero del Frente Amplio, diferencias con otro de los que después vamos a ver aparecer también como candidatos que sí se presenta por el Frente Amplio. Dentro de su propia fuerza, Juntos por el Perú, también tuvo una crisis en el año 2019 cuando parte de su bloque de legisladores se partió y se alejó. En estas condiciones de cierta debilidad relativa, llega Verónica Mendoza a las elecciones cuando hace algunos meses había una expectativa mayor con respecto a las posibilidades que tenía. Hernando de Soto, otro personaje interesante de estas elecciones. ¿Por qué? Hernando de Soto, con 79 años, economista, fue uno de los hombres claves del gobierno de Alberto Fujimori, por lo menos en su primera etapa. Este era el economista neoliberal, el que prácticamente propuso el gran golpe económico que dio Alberto Fujimori hace ya 20 años y a partir de ahí, después que rompe con Alberto Fujimori, gana cierto prestigio a nivel internacional y a través de contratos del Banco Mundial, asesoramiento a diversos presidentes. Es una personalidad, sí, diría, de la economía muy respetada por la centroderecha. Sí, escribió, Rulo, vos seguramente lo sabés mejor, pero algunos textos importantes de teorización del neoliberalismo en países en desarrollo, ¿no? Esto de la economía popular, del emprendedorismo popular, de cómo esta idea de que liberando las fuerzas productivas de la gente, el país puede crecer, etcétera. Está muy citado en la anteúltima novela de Mario Vargas Llosa, que es como una especie de elogio en clave de ficción, digamos, de esta economía sumergida que prospera, digamos, ¿no? Está muy citado Hernando de Soto con algunos de los papers clave. Claro, en esa línea, José, una de las curiosidades de las propuestas de Hernando de Soto fue darle las tierras a los que cultivaban coca en Perú para romper con Sendero Luminoso, y de hecho lo convirtió en un enemigo principalísimo de Sendero Luminoso porque lo dejó sin base. Claro, porque es como un defensor de la propiedad privada en todas sus formas. Exactamente. Seguimos recorriendo un poco las candidaturas. Otra candidatura clave, no es la primera vez que se presenta, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, de Fuerza Popular. Justamente Keiko tuvo el apoyo de Hernando de Soto en sus primeros intentos de presentarse, de llegar a la presidencia. También una fuerza popular que en su momento había sido muy importante, recordemos, la que compitió con Kuczynski en segunda vuelta para la anterior elección. Ahora aparentemente llega más debilitada, pero también tiene un voto de base, un voto casi seguro, y es un gran interrogante qué otro voto puede conseguir más allá de esa. Un tema, perdón, con Keiko Fujimori también interesante, que hay preguntas, cuestionamientos acerca de qué va a pasar con esa gran cantidad de indecisos. Si hay un sector de esos votos indecisos que tienen una especie, un poco de voto vergüenza, que iría a Keiko Fujimori, que no lo están diciendo, o por el contrario, ese porcentaje iría a sectores más de la izquierda, que sabemos que también están como mal vistos socialmente por el paso del Sendero Luminoso y un montón de cuestiones. La cuestión de Keiko Fujimori justamente está en eso, y también recordar que tiene también un techo muy bajo, porque el 62% de los encuestados dijo que jamás votaría por Fujimori. El peso fuerte que tiene ese apellido, ¿no? A favor y en contra. Y acá otro personaje interesante de la política, de los nuevos personajes de la política en Perú, George Forsyth, conocido porque fue arquero de la Alianza Lima hasta 2016, hasta no hace tanto. Fue intendente de La Victoria, un distrito que se llama La Victoria, y justamente cuando pasó a presentarse como un candidato a la fuerza política en la que ingresó, le cambiaron el nombre por Victoria Nacional por esta proyección que tuvo George Forsyth, con un discurso bastante atractivo para parte del electorado. Ya vamos a ver. De derecha, ¿no? Conservador. Sí, un perfil, yo diría, parecido al del actual presidente de El Salvador, Bukele, que está teniendo muchísimo éxito dentro de la política salvadoreña, tiene una enorme popularidad y construyó un perfil, llamémosle populista de derecha, muy demagógico, muy diciendo lo que la sociedad quiere escuchar. El tema de la corrupción. La corrupción, la antipolítica, la delincuencia, la anti-inmigración, transitaría esa. Nació en Venezuela. Nació en Venezuela, efectivamente, porque en Perú se puede ser presidente sin haber nacido en el país, cosa que no se puede acá en Argentina, ¿no es cierto?
Vamos a presentar a un invitado con el cual vamos a seguir analizando las elecciones en Perú. Félix Taylor nos cuenta quién es. Nuestro entrevistado de hoy es Juan de la Puente, periodista, abogado y politólogo, egresado de la Política de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, exdirector del diario La Primera en el 2006, columnista del diario La República, y su campo de investigación es gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Desde Buenos Aires lo saluda José Nathanson. No sé si me escucha bien. Sí, José, Ayelén y Raúl, buenos días, un gusto. Buenas tardes allá. Un placer saludarlo. Bueno, la primera pregunta estábamos tratando de elucidar cómo viene el proceso político en Perú. Sabemos que está que es muy incierta la situación. Quería saber si usted puede romper esta incertidumbre y hacernos algún pronóstico, alguna proyección un poco más afinada, digamos, porque por lo menos desde acá es muy difícil, nos resulta muy difícil hacernos una idea de cómo pueden salir las elecciones. Bueno, estamos en las mismas condiciones. Hay un alto grado de incertidumbre. Hoy día se supone... nos encontramos aguardando las encuestas de mañana, que es el último plazo para publicarlas. En realidad son 6 candidatos los que pugnan pasar a la segunda vuelta. A diferencia del sistema argentino, donde puede evitarse la segunda vuelta si es que el primero tiene 40% y le gana por 10 puntos al que viene, en el Perú no existe eso, o sea, la mitad más 1 de votos válidos, y si no hay segunda vuelta. Entonces es muy probable que haya una segunda vuelta. Creo que en los últimos días la campaña ha aterrizado más en el corto plazo, y eso es bueno porque además esta elección se produce en el contexto de múltiples crisis. Yo diría que incluso la palabra crisis ya no permite, en el caso del Perú, dimensionar lo que está pasando. Yo hablo siempre ahora de una gran depresión, donde la pandemia, la falta de vacunas, la crisis económica y esta enorme crisis de representación se conjugan para ofrecernos un cuadro de una enorme desconfianza de la opinión pública, una falta de grandes ideas para el futuro y, por lo tanto, una enorme incertidumbre. Juan, quería consultarle sobre ese 27% de indecisos. ¿Qué nos está diciendo ese número? Bueno, es un bolsón grande. Incluso yo hasta pondría en duda el concepto de indecisos, porque son personas que han decidido acudir a las urnas pero no votar por nadie. Otros son los indecisos clásicos, otros son los que no quieren contestar las encuestas o aún no han decidido. Estamos hablando más o menos de un volumen entre 5 y 5,5 millones de votos. Entonces la duda para mañana es que si es que se ha pinchado ese globo o llegaremos al 11 de abril con ese volumen alto, ¿no? de personas que no toman partido o deciden alejarse del sistema. Me inclino a pensar que se reducirá notablemente ese bolsón que yo llamo de la resistencia democrática, de los peruanos que discrepan, desconfían y están muy distantes a la oferta política actual. Juan, hubo en los últimos días los clásicos debates televisados, que sé que se anduvo siguiendo y analizando este tema, y me gustaría que comparta con nosotros algunas de las conclusiones. ¿Se interesa el público en estos debates en Perú? ¿Cambia las decisiones? ¿A quién ha visto mejor parado en los debates? ¿Quién logró sacar alguna ventaja sobre el resto? La gente se interesa, y se interesa más cuando los candidatos hablan más de la vida cotidiana de hoy día en el Perú, que es desempleo, crisis, hambre, vacunas, pandemia, ¿no? ¿Que ayudan estos debates? Sí, yo creo que ayudan sobre todo a que un sector importante, que llamo yo de la resistencia a votar o a expresar su voto, tome una partida. Pero también es cierto que lo que hemos tenido hasta ahora es un escaso volumen de votos que se mueven entre los que ya han decidido votar. Es decir, los candidatos caen 2 o 3 puntos, suben 2 o 3 puntos. Según la encuesta de IEP de la semana anterior, entre el primero y el sexto lugar hay 3,5%. En cualquier país esto estaría en el margen de error. Y en estos debates que hemos tenido, que son 12, en realidad fueron 11 candidatos finalmente, repartidos en 3 días,
Yo lo que advertí fue un mayor hundimiento, ya se había producido antes, pero una mayor debilidad del centro político y un fortalecimiento de las opciones de la izquierda y la derecha. En ese sentido, me parece que Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori, y en alguna medida también Alberto Baingolea, que es candidato de un partido tradicional, el PPC, creo que han salido mejor de estas encuestas, de estos debates, ¿no? Juan, tengo una pregunta de sociología política para hacerle. A ver, el hecho de que el panorama político electoral peruano esté tan, digamos, astillado, ¿responde a qué? ¿A una mayor heterogeneidad de la sociedad? ¿A un proceso económico que no termina de incluir a la totalidad de los peruanos? Es decir, ¿qué es lo que pasa entre sistema político y sociedad para que esté tan astillado el panorama electoral? Bueno, es de sociología política, pero también quizás necesitamos el auxilio de otras ciencias. Las que tengan mano. Como las ciencias médicas, diría yo. Bueno, arrastramos nosotros una crisis política muy larga, ¿no? Pero en el contexto de un auge económico que hubo hasta el año pasado. Mire, cuando empezó este ciclo democrático en el Perú teníamos 56 puntos de pobreza, y cuando empezó la crisis en marzo del año pasado teníamos 20 puntos. Lo que quiero decir es que en 18 años, 19 años del ciclo democrático nosotros bajamos 35, 36 puntos de pobreza. Podrían decirme, claro, es por ingreso monetario, pero es una cifra sustantiva. Pero esto se produjo en el contexto de una enorme movilización de la sociedad por cambios al modelo que nos dejó a Alberto Fujimori, es el modelo neoliberal. Yo diría que el último país en América Latina donde subsiste el modelo neoliberal en el contexto que se conoció en el pasado es el Perú. Incluso yo le cambiaría de nombre, ya no es el consenso de Washington, es el consenso de Lima. Y entonces ha habido una demanda de cambio que se ha juntado con esta crisis política larga, ¿no? El año 2016 la elección no resolvió el problema político y tengo la impresión que esta elección tampoco. Entonces, esta desafección de la gente tiene una entrada de varios lados, la desafección por demandas de un bienestar que ya se había conseguido una parte, pero que pugnan porque la gente no quiere ser uno pobre vulnerable, quiere ser uno pobre pero que tenga mayores posibilidades. Y luego esta falta de liderazgo, de claridad respecto de las alternativas políticas. No por gusto en el Perú los candidatos están igualados o casi igualados hacia abajo. El año 2016 teníamos a Keiko Fujimori con 33, 34% de votos, de intención de voto, y luego tenías tú al resto debajo de 15, 18. Ahora tenemos de 11, 12 puntos por intención de voto para abajo. Claro. Entonces, el 2016 era un formato que hoy día llamaba de Blancanieves y los 7 enanitos, y ahora son enanitos todos, ¿no? Juan, un escenario hipotético de darse una segunda vuelta con, por ejemplo, Keiko Fujimori de un lado y Verónica Mendoza del otro. ¿Cómo cree que juega los imaginarios políticos, tanto del fujimorismo como de la izquierda, en aquel elector que no, como primera opción, no elige a ninguna de estas candidaturas? Yo creo que con el ejemplo de las elecciones ecuatorianas, tengo la sensación que la polarización fundamental en el Perú es la polarización entre el cambio económico y la tesis de no me toca en el modelo. Hay otras polarizaciones que cruzan la campaña, por ejemplo, la polarización entre libertades y democracia y la apuesta autoritaria y conservadora que propone el candidato López Aliaga. Podría ser que subyace todavía esta cosa ideológica entre chavismo, no chavismo, fujimorismo, no fujimorismo, pero tengo la impresión que la principal será la polarización económica. Si esa se expresa en los resultados de este domingo, podríamos tener entonces un candidato o candidata que exprese ese punto de vista, los cambios, que podrían ser Verónica Mendoza o Lescano, y un candidato que podría ser o Keiko Fujimori o Hernando de Soto, y hasta opcionalmente también
el señor López Aliaga. Hay la posibilidad que a la segunda vuelta se cuele George Forsyth. Claro, este es un candidato que en el discurso se ubica en el centro, aunque en los últimos días ha pasado un poco a la derecha por el tono de su confrontación, y es probable entonces que, si es que esa es la alternativa de la segunda vuelta, entre un candidato de derecha o de izquierda y Forsyth, probablemente se atenúe esta polarización económica, sobre todo en el Perú, ¿no? Juan, la última pregunta y brevemente, porque ya nos corre el tiempo. Johnny Lescano, que aparece como a la cabeza en las encuestas, aunque como explicaba recién, por muy poco margen, de Acción Popular. ¿Es el candidato que tenemos que ver con atención? ¿Quién es Johnny Lescano? Y si efectivamente es quien aparece con mayores probabilidades. Bueno, si uno analiza en términos, digamos, de la teoría política, claro, podría ser muy discutible la participación de Johnny Lescano en un espacio progresista, en un espacio de cambio. Pero en política las cosas no solo son lo que son, sino lo que aparecen que son. Y para un grueso sector de la opinión pública, de los votantes, él ofrece una opción de cambio por el discurso, por su oposición al fujimorismo. Es un parlamentario que viene de un partido de centro, tradicionalmente centro, que es Acción Popular. Se enfrentó, tiene 20 años en el Parlamento, y entonces es una candidatura que se inscribe en ese lado. Si uno analiza más y corre la cremallera de esta opción, encontrará evidentemente fallas en la candidatura, pero él sube además, incrementa su opción de voto por la campaña que sectores neoliberales de la derecha peruana le hicieron a Verónica Mendoza, aun cuando Verónica Mendoza en las últimas semanas ha recuperado un poco de aire y de alternativa, ¿no? de intención de voto. Ese es un candidato de centro, pero que juega por la izquierda, en el discurso, en la propuesta. Si él gana la elección, no sabremos, sinceramente, si hará un gobierno progresista o de centroizquierda. El Perú ha tenido algunos presidentes que llamamos presidentes taxistas, ¿no? Que sacaron la mano por la izquierda y terminaron virando por la derecha. Juan, le agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Nos ayudó bastante a entender una situación que es bien compleja. Muchas gracias y un abrazo desde Buenos Aires. Un gusto, gracias a ustedes.